A veces el día a día del periodismo no permite muchas veces abarcar todos los temas que uno considera que son importantes, pero el diarismo se lo traga porque entre el canal de Haití, el canciller, la ONU, Lisi o tal, la fulana esta, pues hacen que otros temas que son importantes se queden en una simple publicación de un periódico. Y me voy a referir a dos temas. El primero, en el día de ayer, la periodista Tania Molina, que es redactora senior del periódico Diario Libre, publicó un primer trabajo sobre la propiedad de los terrenos que ocupan los hospitales en la República Dominicana. Hoy se publica una segunda entrega sobre este trabajo, pero ya con unas declaraciones del ex director del Servicio Nacional de Salud, el señor Chanel Rosa Chupani, que fue director del Servicio Nacional de Salud en el gobierno pasado. Pero no quiero enfocarme en el hecho en sí que motiva el reportaje, sino en la historia del gobierno, del Estado dominicano, porque en este caso no puedo hablar de gobierno o de gobiernos, porque estamos hablando de un Estado que siempre se ha caracterizado por ser violador de sus propias leyes, o sea, violar su propia legalidad. Porque el Estado acostumbra a comenzar una obra sin tener los estudios de suelo, sin tener todo, o sea, la permisología, que debe ser un elemento que promueva el Estado dominicano, porque si usted le exige al sector privado, cuando va a construir una urbanización o va a construir una obra cualquiera, que tiene que llenar toda la permisología, o sea, el uso de suelo, los cálculos estructurales, la aprobación de obras públicas, la aprobación del sistema de agua potable por parte de una de las coras, la aprobación de medio ambiente, o sea, una cantidad de permisos que usted tiene que llenarlos, se supone, para comenzar una obra. Pero el primero que viola eso es el Estado dominicano. Sobre todo, se pone de manifiesto en este trabajo la desidia que ha sido práctica del Estado durante toda su historia. Porque cuando habla de los terrenos donde están ubicados los hospitales del país, eso trae a la memoria inmediatamente lo que pasó con los terrenos, o sea, aquel botín que encontraron los que hoy están acusados ante la justicia dominicana de haber descubierto los terrenos que no se habían pagado en el Estado dominicano, como era el caso de los terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas, otras construcciones terrenos habían sido propiedad, habían sido expropiados por el Estado dominicano sin pagarle a sus verdaderos propietarios. Obras desde Trujillo, porque por ejemplo en este trabajo de Tania Molina se mencionan hospitales que vienen desde la época de Trujillo, que no se sabe dónde está el título de eso y de quiénes son los terrenos, porque el Estado no se ha ocupado de hacer realmente un inventario de todas sus propiedades, que se supone debe ser una labor de bienes nacionales. Pero oigan la lista de los hospitales que están en estas condiciones, comenzando con el Luis Eduardo Aybar, el Materno Infantil Santo Socorro, el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez, de reciente construcción, sí. el Marcelino Vélez Santana, el Hospital de la Mujer, el Robert Ricabral, el Darío Contreras, el Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, también el Hospital Complejo, también todo el complejo hospitalario de la Ciudad de la Salud en Santo Domingo Norte, que ahí están los hospitales traumatológicos, en el traumatológico Ney Arias Lora, está ahí también el materno Reinaldo Almanzar, el pediátrico Hugo Mendoza, la unidad de quemados está ahí también, y otros hospitales como el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Altagracia, el Francisco Moscoso Puello, Secanote, el Padre Villini. Bueno, hay
319 hospitales y centros de salud y solo hay información de 18. De los 300 y pico, 319 que abarcó este trabajo y solo 18 tienen información de la propiedad de los terrenos. Pero ¿a qué trae todo esto? Cuando caemos y hablamos de la ilegalidad, o sea, la práctica ilegal del Estado. Justamente esta tarde, y abro un paréntesis aquí, pero no pierdan el hilo, leía sobre una sentencia del Tribunal Constitucional. No sé si tú lo tienes por ahí, me hace favor. ¿Dónde estará el aparatico tuyo? Una sentencia del Tribunal Constitucional que ahora está en revisión. Es la primera vez que yo veo que una sentencia del Tribunal Constitucional va a una corte para que sea revisada en un recurso evidentemente que no tiene ningún asidero legal, donde se condena en esa sentencia del Tribunal Constitucional, que es vinculante a todos los poderes del Estado, se condena a la Dirección General de Impuestos Internos al pago de más de 500 millones de pesos a favor de un abogado. 508. Exactamente, 508 millones de pesos, porque la Dirección General de Impuestos Internos no llevó el caso, no recurrió el caso a tiempo, y una deuda que ni se acerca a esa cantidad, por un astrente que se le puso por el no cumplimiento, ya va con una sentencia definitiva de 508 millones de pesos que debe pagar, llueva, truene o vente, en menos de 10 días. La Dirección General de Impuestos Internos. No, el tribunal ahora que está conociendo la revisión, yo no entendí eso, una revisión de la sentencia del Constitucional, porque cualquier cosa que salga de ese tribunal, de esa corte, va a ir al Tribunal Constitucional otra vez. Y sería el único caso en la historia que una sentencia, que un caso llegue 2 veces al Tribunal Constitucional cuando ya tiene una sentencia definitiva. Así es. O sea, una cosa que solo pasa en República Dominicana. Y como no es el director o no va a ser el director de Impuestos Internos, ni el que estaba, porque probablemente este pleito no le toque a don Luis, viene de lejos. Cuando ese proceso ha llegado al Tribunal Constitucional es porque no viene de 2 ni de 1 año para acá. Pero el Estado va a tener que pagar 508 millones de pesos. Y cuidado si se le pega algo más. Bueno, si le siguen dando largas, se supone. No, pero cierro el paréntesis. Con este tema de los terrenos, bajo la autoridad del monopolio de la fuerza, el Estado comienza a construir algo. Yo me pongo de acuerdo con los propietarios de estos terrenos, como ha pasado con carreteras, con autopistas. Uno de los principales escollos que tuvo la autopista Navarrete-Puerto Plata fue con los propietarios de los terrenos, que como el Estado Dominicano es pícaro por naturaleza, los dueños de terrenos dijeron, no, hay que pagarme, para ustedes cruzar por ahí tienen que pagarme primero, hacerme un avance o lo que sea, firmarme papeles, no se preocupe que nos ponemos, no, nosotros conocemos cómo es el Estado, el gobierno, como dice la gente, y vamos, usted me pone aquí el dinero sobre la mesa, por esa tradición. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Y el licenciado Chanel Rosa Chupani, Rosa Chupani, decía que el Estado Dominicano dejó de recibir una donación de un gobierno, de un país, no recuerdo cuál país fue que citó el licenciado Chanel, Rosa Chanel, que iba a hacer una importante donación para el equipamiento de un hospital y no pudo recibirlo el Estado Dominicano porque una de las condiciones que ponía ese gobierno de ese Estado, de esa nación, era que el título de propiedad, o sea, que se justificara la propiedad del terreno donde estaba ubicado ese hospital. Y como no tenían el título, no pudieron recibir esa donación, igual que otras. Oiga, ¿por dónde va eso? Entonces uno dice, tanta gente que ha pasado, por ejemplo, por bienes nacionales, que se han hecho ricos, podridos en cuartos, como decía el anuncio de la otrora cervecería dominicana, y no se ocuparon de hacer un levantamiento de todas las propiedades, de todos los bienes del Estado Dominicano. Ahora nos encontramos con esto
porque el Servicio Nacional de Salud tomó la iniciativa a solicitud de la dirección jurídica del SNS de que había que hacer un levantamiento porque hay herederos que están solicitando los terrenos donde hay hospitales construidos. O si no, que me lo compre, pero me lo compran al precio de ahora. Inclusive, hay un señor que está reclamando la propiedad del inmueble, del terreno donde se levanta actualmente el Hospital Hacienda Estrella en Santo Domingo Norte. Hay una persona que dice, esos terrenos son míos, a mí hay que pagármelo, porque se empezó a construir ese hospital. Hay otros terrenos que han sido donados desde hace años, como pasó con los terrenos donde está parte del Palacio Nacional de la República Dominicana, que esos terrenos fueron donados por una familia para que se construyera ahí, si mal no recuerdo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero como no se construyó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hubo unos abogados que representaban a los herederos de los dueños de esos terrenos que fueron donados, que alegaban que los terrenos se habían utilizado para otro fin que no era el de la donación y que por ende había que pagárselo. Oiga, ¿por dónde vamos? Eso es parte del desorden en que se ha manejado el Estado dominicano con todos los gobiernos, desde Trujillo para acá. Porque imagínense usted, ¿quién le ponía un pero a Trujillo para construir aquí? Yo me imagino que la Dirección de Salud Pública, que está aquí en la Avenida Estrella, en la Avenida Hermanas Mirabal, difícilmente tenga título. Ese título debe estar todavía a nombre del Partido Dominicano, porque no se debe haber hecho la transferencia. O sea, el título a favor del Estado Dominicano. Nada más por curiosidad lo voy a investigar, a ver si eso, porque donde está Salud Pública era donde estaba el Partido Dominicano. No sé si usted sabía ese dato, Benito. Ahí estaba el partido de Trujillo, en la Avenida Hermanas Mirabal, esquina a lo que es hoy la Santiago Rodríguez. Ese era el local del Partido Dominicano de Trujillo. Pero para que ustedes vean cómo el Estado Dominicano se ha prevalecido del monopolio de la fuerza para ser un Estado pícaro. Y por muchos años. Mire, hablando de este dato que usted da, ¿usted recuerda que hace poco, cuando estamos hablando del censo, del famoso censo, se estaba hablando también de hacer una especie de censo que tuviera que ver con los inmuebles del Estado? Y ya terminaron la primera fase. Se habla de un 8% de la primera fase y ellos hablan de que el patrimonio mueble e inmueble del Estado Dominicano asciende a 450.000 millones. Pero asimismo, como usted dice, le ha dado trabajo ubicar la gran mayoría de obras del Estado por esto y poder estar dentro del censo, según el escrito. Pero así por el número que tú me das, eso está mal. 450.000 millones, dice aquí. Pero 450.000 millones. Y dice que puede ser. aclararon que la cifra incluye solo entre el 6 y el 8% de toda la propiedad del Estado. Imagínese usted, entre un 6 y un 8. Sí. Porque nunca se ha ocupado. Porque esta es la primera fase que de este censo. Nunca se ha ocupado, por eso es que muchos terrenos, cuando uno de estos vivos que invasores de tierra, se enteran que eso es terreno del Estado y a veces son terrenos privados, pero toman la excusa de que eso es terreno del Estado y eso es de nosotros ya. Utilizan generalmente esta época de campaña para empezar a hacer invasiones de tierra, sí, para empezar a reclamar cosas que por el famoso costo político no se asumen una actitud responsable por parte de las autoridades de turno. No estoy hablando de exclusividad con este gobierno, estoy hablando de todas, que permiten la vagabundería en periodos de elecciones y afilan cuchillo para su propia garganta. Oiga este dato, Atahualpa, dice, en la primera parte del censo que ya concluyó, Bienes Nacionales contó con las informaciones que aportan 332 instituciones, en su gran mayoría estatales. Todavía hay rezagos con otras 7 instalaciones y de los ayuntamientos, pues solo 125 enviaron los datos, quedando pendiente otros 268. Imagínese usted.
Pero que eso es una cantidad ínfima, un 6, un 8. Es más, yo Sí. creo que no llega ni a un 8 ese valor que dieron. Señores, vamos a publicidad porque cuando regresemos quisiera abordar también otro tema que también debía sacar mayor provecho el Estado Dominicano en cuanto a la reforma policial y la educación de los ciudadanos en ese sentido. Regresamos en un minuto.